Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco destaca la importancia del deporte en su encuentro con la Federación Italiana de Baloncesto y la Asociación Atlética Vaticana. Les hablaremos acerca de las apariciones de San Antonio de Padua en Polonia, y seremos testigos de cómo el cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci cobró vida en la Iglesia de los Artistas de Roma. Todo esto y más, ahora, en Vaticano. El Papa Francisco, al celebrar la misa del Corpus Christi en la Basílica de San Pedro, dijo que para apreciar de verdad el don de la Eucaristía debemos ensanchar nuestro corazón. Bisogna allargare il cuore. Necesitamos ensanchar nuestros corazones, necesitamos salir de la pequeña habitación de nuestro ego y entrar en la vasta extensión de la maravilla y la adoración. El Santo Padre afirmó que la Eucaristía es un alimento para los que están cansados y hambrientos en el camino. La Chiesa dei perfetti e dei puri. Una iglesia de puros y perfectos es una habitación en la que no cabe nadie. La iglesia de puertas abiertas que reúne y celebra en torno a Cristo es en cambio una gran sala en la que pueden entrar todos, justos y pecadores. Tutti, giusti e peccatori possono entrare. En su homilía, el Papa Francisco señaló que, por segundo año consecutivo, no pudo encabezar la procesión con el Santísimo Sacramento en la fiesta del Corpus Christi debido a las medidas contra el coronavirus. También comentó que la procesión es el medio de salir y llevar a Jesús a los demás. Al final de la misa, el Santo Padre dirigió un tiempo de adoración al Santísimo Sacramento, seguido de una bendición. Davanti a lei c'è il mondo del basket italiano. El Santo Padre recibió a la Federación Italiana de Baloncesto en la celebración de su centenario. Il vostro è uno sport che eleva verso il cielo, perché come dice... El Papa Francisco señaló que el baloncesto es un deporte que eleva a sus jugadores al cielo, porque es un deporte que mira hacia arriba. También destacó la importancia de afrontar las derrotas, pudiendo verlas como una victoria más, pues son una oportunidad para crecer en madurez. El entrenamiento deportivo requiere disciplina y motivación para perseverar, y el Papa Francisco relaciona estas características con la vida de oración. Al igual que nos preocupamos por nuestra salud física, deberíamos hacerlo con nuestra vida espiritual. El deporte, al acentuar el valor del trabajo en equipo, posee una especie de belleza sacramental. El Santo Padre entiende que la práctica del deporte en la vida cotidiana es vital, lo que se evidencia en que el Vaticano tiene su propia asociación de atletismo. El Papa Francisco se reunió con una delegación de la Asociación Atlética del Vaticano, que compitió contra la República de San Marino en los campeonatos de pequeños estados de Europa. Cada representante recibió un ejemplar de El deporte según el Papa Francisco, carta abierta a un atleta olímpico. El Santo Padre envió un mensaje de vídeo por motivo del 10º aniversario del inicio del proyecto Rezando Voy en España.
gracias, sigan sembrando, sigan adelante con el proyecto que hace mucho bien. El proyecto Rezando Voy es un proyecto digital que pone a disposición de los fieles diferentes oraciones en audio, lecturas de la misa diaria, música o la liturgia de las horas, entre otros. El Papa Francisco se reunió con el cardenal Giuseppe Vettori, arzobispo de Florencia, para celebrar la riqueza histórica y cultural de la ciudad de Florencia. Este año se cumple el 700 aniversario de la muerte del famoso autor de la Divina Comedia, el poeta florentino Dante Alighieri. A principios de este año, en marzo, con motivo del aniversario de Dante, el Papa Francisco emitió la carta apostólica Candor Lucis Aeternae, Esperanza de Luz Eterna en español. En la carta, el Santo Padre destacó que la encarnación es el corazón y la inspiración de la Divina Comedia de Dante. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. Y ahora, más Vaticano. San Antonio de Padua, fraile franciscano y doctor de la Iglesia, nació y creció en Lisboa, Portugal. Tras ingresar en la orden franciscana, se trasladó a Padua, Italia, lugar en el que trabajó hasta su muerte. Aunque San Antonio es venerado en todo el mundo, solo hay un lugar en el que se ha aparecido. Sucedió aquí, en un pequeño pueblo situado al oeste de Polonia, llamado Radecznica. El padre Teófil Czarniak, ministro provincial de la Orden de los Hermanos Menores, nos cuenta la historia. In 1664, 8 of May, El 8 de mayo de 1664, en este pequeño pueblo, aconteció un acontecimiento muy especial. Simon the Weaver, Simón, el tejedor, tuvo una aparición, tuvo una visión de San Antonio, y San Antonio le dejó algunos recados. Uno de ellos fue la petición de construir un santuario en una colina cercana. on nearby hill. Also, one of the promises of St. Anthony Además, una de las promesas de San Antonio fue que a todo aquel que acudiera a ese lugar, y como cerca había una fuente de agua, se limpiara las heridas o bebiera de aquella agua con fe, se le concederían diversas gracias. will be given the graces. La noticia del agua milagrosa se extendió por todo el país y poco después se erigió el santuario de San Antonio junto a un lago. And it was the first confirmed apparitions. Fue la primera aparición confirmada de San Antonio en el mundo. Actualmente se puede ver un hermoso santuario con el título de basílica, donde reina la imagen del santo, y los peregrinos vienen y obtienen gracias por la intercesión de San Antonio. Through the intercessions of St. Anthony. En la fiesta de San Antonio, los peregrinos se reúnen en torno a una de sus estatuas y realizan una procesión con el Santísimo Sacramento. La fama del milagroso santuario de San Antonio acabó llegando al Vaticano y en 2015 el Papa Francisco le otorgó el título de Basílica Menor.
Invitamos a todos los peregrinos, a todos los que por intercesión de San Antonio, que es uno de los grandes santos del cielo, necesitan la ayuda de Dios, a que vengan a visitar Radecznica, que vengan a rezar, que vengan a ser uno más entre los peregrinos de este santo lugar. in this holy place. El Vaticano anunció importantes revisiones del libro sexto del Código de Derecho Canónico, que cubre el derecho penal en la Iglesia, incluyendo las sanciones relacionadas con los abusos sexuales del clero. El Papa Francisco introdujo los cambios con la Constitución Apostólica Cuidar el rebaño de Dios, Pascite Grecem Dei. Benedicto XVI fue quien encargó por primera vez las revisiones, que tras una década se han visto finalmente completadas. Monseñor Marcus Graulich, subsecretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, supervisó los cambios. Dice que el antiguo texto que trataba de las ofensas y las penas era poco claro. Hemos reordenado el material, especialmente en lo que se refiere a los delitos. Esperamos así haber encontrado una nueva estructura que es mejor para su posterior aplicación. Además, estaba el asunto de que el antiguo libro estaba escrito en una época en la que se decía que la Iglesia no necesita ninguna ley, no necesita penas, etc. Siempre se decía, puede ser castigado con una pena justa. Así que nadie sabía si debía ser castigado o no. Así que ahora todo está claro. Quien cometa una ofensa será castigado. Con estas leyes revisadas, los laicos, incluidos los fundadores de movimientos religiosos laicos y los empleados de las parroquias, también pueden ser sancionados por abusos sexuales. La Constitución Apostólica, al reflexionar sobre la relación entre la justicia y la misericordia, dice: en el pasado se hizo un gran daño al no apreciar la estrecha relación existente en la Iglesia entre el ejercicio de la caridad y el recurso, cuando las circunstancias y la justicia lo exigen, a las sanciones disciplinarias. El Papa en su Constitución Apostólica subraya que las penas forman parte del ministerio pastoral de los obispos y de los superiores de la Iglesia. Si se castiga a alguien, no van en contra de la caridad ni de la misericordia, sino que puede ser útil precisamente para promover la misericordia y para alcanzar los objetivos y las penas que la Iglesia tiene para restablecer la justicia, para mejorar al que cometió el delito y para hacer desaparecer los escándalos que se han causado, si eso fuera posible. Todas estas reformas también introdujeron en el derecho canónico nuevos delitos en materia económica y financiera, y extrajeron los cánones relativos al delito de abuso sexual de menores y a los delitos de pornografía infantil de la sección de delitos contra las obligaciones especiales. En el asunto relativo a los abusos a menores aprecio un cambio muy importante. Que haya una ley en la Iglesia en la que las leyes condenen el tratamiento de los abusos es algo que revaloriza mucho a la Iglesia. Pero siempre se criticaba que el abuso a menores era visto como una ofensa a las obligaciones especiales, el celibato o el voto de castidad. Ahora estos delitos se encuentran bajo un nuevo título: delitos contra la vida, la dignidad y la libertad de las personas. Una cosa es verlo como un delito contra una obligación personal que tengo por ser sacerdote, y otra cosa es verlo como un delito contra la dignidad de la persona. Hay una esperanza, pues, de que todo esto también conlleve cambios en la jurisprudencia y en los procesos, en cómo se tratan y en cómo se conducen. El Papa Francisco firmó la Constitución Apostólica Pascite Grecem Dei en la solemnidad de Pentecostés, y el texto fue publicado el 1 de junio. Las revisiones del libro sexto entrarán en vigor el 8 de diciembre de 2021. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Bienvenidos de nuevo.
Están ustedes viendo Vaticano. Con motivo de la fiesta del Corpus Domini de este año, la Última Cena cobró vida en el interior de la Iglesia de los Artistas de Roma. Los visitantes de la iglesia pudieron admirar uno de los cuadros más emblemáticos de Leonardo da Vinci, cuadro que cobró vida 3 días antes de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. El domingo, el cuadro cambió de color y reveló su magnificencia ante el asombro de los asistentes. Tuvimos la oportunidad de hablar con Armando Luis Acosta, director del proyecto llamado El Retablo Viviente. Armando nos contó por qué quiso dar vida a una imagen tan icónica. En primer lugar, hay que darse cuenta de que ese es uno de los grupos de seres humanos más importantes que históricamente jamás se han reunido en un mismo lugar. Sin embargo, estaban paralizados. Es un cuadro sin movilidad, una obra maestra, sí, pero en este caso se podía mostrar el hecho de que Jesús entra en esa habitación en la que todos los apóstoles estarían nerviosos, que por dentro cada uno se preguntaría, ¿por qué yo? Así que quise que el movimiento transmitiera esa sensación de que todos estaban nerviosos. Allí se encontraban susurrándose unos a otros que no sabían qué estaba sucediendo. Y de repente, cuando Jesús entra allí, se sienten abrumados por él. Y entonces, por supuesto, les dio la gracia de su ser para luego presentar la Eucaristía. Pero claro, nada de eso puede apreciarse. El retablo, o cuadro viviente, es solo los primeros 10 minutos de la película. Forma parte de un proyecto más amplio, pero la película aún está en fase de producción y depara muchas sorpresas. Es profundamente personal, me adentro en las mentes y en el carácter y el propósito de la profecía. Fue una profecía porque esos 12 apóstoles hicieron lo que debían hacer y el catolicismo sigue existiendo. Y así comenzó todo aquello. He tomado un episodio emblemático de cada apóstol, algunos de manera muy abstracta y otros directamente desde el corazón de ese apóstol. Eran seres humanos que se convirtieron en principio apostólico. El principio apostólico es una condición humana profundamente arraigada. Lo encontramos en el mundo empresarial. La película es un largometraje sobre este principio apostólico y cómo cada uno, por ejemplo, consigue describir la crucifixión. ¿Que a qué me refiero? Bueno, yo lo vi de una manera muy diferente. Ya lo veréis. Mientras estaban rodando, un pequeño milagro tuvo lugar en el plató. All of a sudden, I'm filming and there's this beam of blue light. De repente, cuando estaba filmando, un rayo de luz azul atravesó el plató. ¿Queremos considerarlo un milagro o queremos considerarlo como un accidente en el que la luz se refleja en alguna cosa metálica? El caso es que de repente vi aquel haz de luz. Pensé, vaya, las cámaras estaban rodando y yo estaba mirando. Normalmente dices, oye, espera. Ya sabes, era una cámara. Se puede ver que hay un poco de luz parpadeando, pero que estaba emitiendo justo en el centro. Y pensé, lo tengo, esta es mi toma. Solo tenía una toma, pero sucedió. Tengo que decirlo, literalmente sucedió. It literally was given. I have to tell you, it was given. El retablo ha viajado por todo el mundo. Comenzó en Milán y llegó a Jerusalén antes de la pandemia. Ahora, por fin ha llegado a Roma. Su carácter único hace que la obra sea realmente notable. En este caso, todos los museos pueden contar con el original. Es una característica de lo digital. El original que está en el Louvre, en París, es el mismo que puede estar en el Prado, en Madrid.
Así que ese es un aspecto interesante a tener en cuenta de esta obra de arte, porque, curiosamente, en todos los lugares en los que se presenta, es una obra original. Eso me parece fascinante, y para un artista es un sueño, todo un sueño. And as an artist, that's a dream. It's a dream.